A ver, imaginemos por un momento. ¿Qué pasaría si, de la noche a la mañana, el presidente de un país fuera capturado por una potencia extranjera? No, no es una película. Es un escenario que nos obliga a pensar en esas líneas tan finas que separan la justicia, la soberanía y el futuro de la democracia. Hoy vamos a meternos de lleno en esa encrucijada, utilizando el caso de Venezuela para analizar. Para desgranar todo esto, vamos a seguir un itinerario muy claro. Empezaremos con la tensión de una noche en Caracas y veremos cómo la onda expansiva sacude al mundo. Luego nos pararemos en el corazón del dilema. ¿Esto es una solución o un problema nuevo? A partir de ahí, veremos cuál sería el camino para la reconstrucción y, para terminar, sacaremos una lección que la verdad nos sirve a todos, vivamos donde vivamos. Venga, vamos al lío. Nos situamos en un futuro muy cercano, casi inquietantemente posible. Imaginaos, es la madrugada del 3 de enero de 2026. Caracas amanece, pero la gente todavía no sabe que el día que empieza va a cambiarlo todo. En el aire hay confusión y mucho miedo. Y todo pasa rapidísimo, de verdad. Primero son solo rumores, que si explosiones, que si movimientos de militares, pero enseguida, ¡boom!, salta la noticia desde Washington. Han capturado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. La justificación oficial, que van a ser juzgados en Estados Unidos por cargos gravísimos. Pero es que, junto con el anuncio, sueltan una frase que lo enciende todo. Dicen que la operación no le va a costar nada a Estados Unidos porque Venezuela la pagará con su petróleo. Claro, de repente ya no estamos hablando solo de justicia, ¿verdad? El debate se vuelve brutal. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones aquí? Como es lógico, algo así no se queda en Venezuela. La noticia explota y la onda expansiva cruza el planeta al momento, provocando una reacción en cadena. Vamos a ver cómo reacciona el mundo. Desde Caracas, claro, la respuesta es tajante. Esto es un secuestro y un ataque a su soberanía. Punto. Y ojo, aquí hay un detalle clave que a veces se nos pasa. Que captures a una persona no significa que de repente desaparezca toda la estructura de poder que había detrás. Y la división internacional es, instantánea y total. En la propia Latinoamérica el choque es frontal. Por un lado tienes a Colombia, Brasil o México condenando la operación como inaceptable, pero por otro, Argentina o Ecuador la aplauden. Y claro, el tema escala a lo más alto. Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Vale, hasta ahora los hechos. Pero aquí es donde empieza lo interesante de verdad, cuando miramos más allá de los titulares. Porque esta captura, en realidad, no es tanto una respuesta, como el principio de un dilema, y uno muy, muy complicado. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la que está en el fondo de todo esto. ¿De verdad basta con quitar a una persona para solucionar una crisis tan profunda? La respuesta, digamos que no es un simple sí o no. Hay que pararse a pensar en las consecuencias. A ver, para entender la lógica detrás de justificar algo tan drástico, hay que pensar que no se ve como una venganza, sino como una forma de romper un bucle. El argumento es que cuando llevas años y años de impunidad, de poder sin control, eso se normaliza. Y a veces hace falta una sacudida muy fuerte para mandar el mensaje de que, oye, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Así que aquí está el meollo del asunto. Por un lado, la captura se ve como algo necesario para decir basta ya a la impunidad. Pero, y es un pero enorme, no es una varita mágica. Puede crear un vacío de poder que sea igual o peor. Puede llevar al caos, a la venganza. Al final, lo que importa no es qué le pase a una persona, sino qué le pasa a todo el país. Vale, y esto nos lleva directos a la siguiente fase. Si la captura no es el final, sino como mucho el principio, ¿qué viene ahora? ¿Cómo se reconstruye un país desde ahí? Y aquí hay una regla de oro, un principio que es innegociable. La solución no puede ser jamás cambiar un abuso por otro abuso. Porque si cambias un sistema de miedo por otro sistema de miedo, no has solucionado nada, solo has cambiado de carcelero. ¿Y esto en qué se traduce en la práctica? Pues la hoja de ruta es muy clara, aunque nada fácil. Primero, derechos humanos para todos, sin peros. Segundo, una justicia que funcione igual para todos, con garantías. Tercero, un camino claro hacia unas elecciones creíbles. Y por último, y esto es fundamental, recuperar lo más básico, los servicios, la dignidad del día a día. Y es aquí donde esta historia deja de ser solo sobre Venezuela para convertirse en algo que nos toca a todos. Vamos a abrir el foco, porque todo esto es, en el fondo, una advertencia sobre lo frágil que puede ser la democracia, en cualquier sitio. Hay un concepto clave aquí, la erosión democrática. Pensad en ello. Las democracias no suelen morir de un infarto, de un día para otro. Mueren poco a poco, como por desgaste. Se van perdiendo trocitos cada vez que como sociedad empezamos a ver como normal algo que no lo es.
que el poder no tenga límites, que la justicia se pliegue, que se persiga al que piensa diferente. Entonces, ¿cuál es la vacuna contra esto? Pues no es esperar a que venga un salvador a arreglarlo todo. La defensa de la verdad es mucho más del día a día, pero es la que funciona. Es exigir límites al poder, es insistir en que los líderes cambien, es defender a capa y espada una justicia independiente y, sobre todo, es tener una ciudadanía activa que valore las instituciones y las reglas por encima de cualquier persona. Y terminamos con esta idea que creo que lo resume todo a la perfección. Al final, la victoria de verdad no es ver cómo cae una persona. La auténtica victoria es ver cómo se levanta un país entero. Y ahí, en esa idea, es donde de verdad debería estar siempre nuestro foco.